Agnes Grey de Annie Brontë, capítulo 10. La iglesia. Bien, señorita Grey, ¿qué opina usted del nuevo ayudante del párroco? Me preguntó la señorita Rosalie cuando regresábamos a la iglesia el domingo siguiente a la reanudación de mis obligaciones. Aún no tengo opinión, fue mi respuesta, pues ni siquiera le he oído predicar. Bueno, pero lo ha visto, ¿verdad? Sí, pero no puedo pretender juzgar el carácter de un hombre con una sola mirada superficial a su rostro. ¿Pero no lo encuentra muy feo? No, me lo ha parecido especialmente. No me desagrada ese tipo de semblante. Pero lo único que sí me ha llamado especialmente la atención ha sido su estilo al leer, que me ha parecido bueno, infinitamente mejor, por lo menos que el señor Hatfield. Ha leído las lecciones como si se empeñase en dar cada pasaje al máximo efecto. Me ha parecido que la persona más desatenta no hubiera podido menos que atender, ni la más ignorante hubiera podido evitar comprender. Ha leído las oraciones como si no estuviera leyendo sino rezando, intensa y sinceramente de corazón. Oh, si es para lo único que sirve, sabe bastante bien conducir el servicio, pero no tiene ninguna idea que vaya más allá. ¿Cómo lo sabe? Oh, lo sé muy bien, soy muy entendida de esos asuntos. ¿Ha visto cómo ha salido de la iglesia? Caminando pesadamente, como si no hubiera nadie allí más que él mismo, sin mirar a la izquierda ni a la derecha, y evidentemente no pensando en nada más que salir de la iglesia y quizás en ir a casa para comer. Esa gran cabeza tonta no puede contener más ideas que esas. Supongo que a usted le hubiera gustado que echase un vistazo al banco del terrateniente Murray, dije riéndome con vehemencia de su hostilidad. Por supuesto que me hubiese indignado muchísimo si se hubiese atrevido a hacer tal cosa, respondió ella alzando altivamente la cabeza. Después, tras un momento de reflexión, añadió: Bien, pues supongo que será bastante bueno para el puesto que ocupa, pero me alegro de no aprender de él para divertirme, eso es todo. ¿Ha visto cómo el señor Hatfield se ha apresurado a salir para que yo le saludase y para ayudarnos a subir el carruaje? Sí, contesté yo, añadiendo para mis adentros, y me ha parecido algo desdeñoso su dignidad de clérigo el que se precipite con tanto entusiasmo desde el púlpito para echarle la mano al terrateniente y ayudar a su esposa e hijas a subir al coche. Además le guardo rencor por casi dejarme fuera. De hecho, aunque yo estaba de pie delante de él, junto a los peldaños del carruaje esperando para subir, insistió en ayudarlas a ella a subir y encerrar la puerta antes. Después hasta que un miembro de la familia se lo impidió gritándole que aún no había subido la institutriz. En eso, sin una palabra de disculpa, se marchó dándole los buenos días y dejando al lacayo que acabase el trabajo. Nota tiene. El señor Hatfield nunca me dirigió la palabra, ni tampoco Sir Hugh ni Lady Meltham. Ni el señor Harry ni la señorita Meltham, ni el señor Green ni sus hermanas, ni ningún otro caballero o dama de los que frecuentaba aquella iglesia, ni a decir verdad, ninguno de los que iban de visita a Horton Lodge. La señorita Rosalie pidió de nuevo el carruaje por la tarde para ella y su hermana. Dijo que hacía demasiado frío para que disfrutaran del jardín y que además creía que Harry Meltham iría a la iglesia. ¿Por qué? Dijo sonriendo disimuladamente a su bella imagen en el espejo. Ha sido un asistente ejemplar a la iglesia los últimos domingos. Cualquiera creería que es buen cristiano. Y usted puede venir con nosotros, señorita Grey. Pues quiero que lo vea. Ha mejorado mucho desde que ha vuelto del extranjero, parece mentira, y además así tendrá la oportunidad de volver a ver al hermoso señor Weston y oírlo predicar. Lo oí predicar y me complació mucho la verdad evangélica de su doctrina, así como la sincera sencillez de sus modales y la claridad y vigor de su estilo. Fue de verdad refrescante oír semejante sermón después de estar acostumbrada a oír durante tanto tiempo los discursos secos y prosaicos del ayudante anterior y las arengas aún menos edificantes del rector, que solía pasar por la nave central, y más bien avanzar como un torbellino con su rico hábito de seda ondulando su espalda, crujiendo el rozar de las puertas de los bancos, subir al púlpito como un conquistador ascendiendo al coche triunfal, y luego dejarse caer sobre un almohadón de terciopelo en una postura estudiada de elegancia y permanecer en silenciosa postración durante algún tiempo. Después solía murmurar una colecta y mascullar el Padre Nuestro de levantarse, quitarse un guante de color lavanda para que la congregación se deleitase con la visión de sus centellanes sortijas,
pasarse suavemente los dedos por el cabello bien ensortijado, sacudir un pañuelo de Holanda, recitar un pasaje muy corto o quizás una sola frase en las Sagradas Escrituras, con encabezamiento de sus discursos y finalmente pronunciar una reacción que como reacción se podía considerar buena, aunque demasiado afectada y artificial para mi gusto. Las proposiciones estaban bien fundadas, los argumentos desarrollados con lógica y no obstante a veces era difícil escucharla entera con tranquilidad, sin alguna pequeña muestra de desaprobación o impaciencia. Sus temas referidos eran la disciplina eclesiástica, los ritos y las ceremonias, la sucesión apostólica y la obligación de reverenciar y obedecer a los clérigos, el atroz delito de la disidencia, la absoluta necesidad de observar todas las formas de piedad, la censurable presunción de los individuos que intentaban pensar por sí mismos en temas relacionados con la religión o seguían sus propias interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Y de vez en cuando, para tener contentos a sus feligreses ricos, la necesidad de que los pobres hicieran gala de respetuosa obediencia a los ricos, apoyando sus máximas y exhortando o exhortaciones todo el tiempo en citas de los padres, a los que podía conocer mucho mejor que los apóstoles y los evangelistas, y cuya importancia parecía considerar por lo menos a la par que la de estos. Pero de cuando en cuando nos daba un sermón de otra índole, que algunos llamarían muy bueno, pero árido y severo, representando la deidad más como un terrible patrón que un padre benévolo. Sin embargo, mientras era sincero en todo lo que decía, que había debido de cambiar sus opiniones y de verse verdaderamente religioso, lóbrego y austero, pero piadoso, más generalmente se disipaban estas ilusiones al salir de la iglesia, cuando oía su voz del alegre diálogo con algunos Meltham o Green, o quizás con los mismos Murray, probablemente riéndose de su propio sermón, y diciendo que esperaba haber dado que pensar al pueblo malhechor, a lo mejor regocijándose al pensar de que la tía Betty Holmes dejaría el pecaminoso capricho de la pipa que había sido su solaz cotidiano desde hacía más de 30 años, que George Higgins se asustaría y dejaría sus paseos vespertinos del domingo, y que Thomas Jackson tendría la conciencia más inquieta, y se tambalearía su confiada esperanza de una resurrección jubilosa el día del juicio final. De esta forma, no podía menos que concluir que el señor Hatfield era uno de aquellos que atan pesadas cargas penosas de llevar y las colocan en los hombros de las personas mientras que ellos mismos no las moverán con un solo dedo, y que hacen que la palabra de Dios pierda sentido con sus tradiciones, al enseñar como doctrina los mandamientos de los hombres. Estaban muy contentos de constatar que el nuevo ayudante, por lo que yo podía ver, no se parecía en ninguno de estos aspectos. Bien, señorita Gray, ¿qué opina de él ahora?, me preguntó la señorita Rosalie mientras nos sentábamos en el coche después del servicio. Nada malo todavía, respondí. Nada malo, repitió con asombro. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que no tengo peor opinión de él que antes. ¿Que no la tiene peor? Ya lo creo que no. Todo lo contrario, no ha mejorado mucho. Oh, sí, muchísimo, respondí porque acababa de darme cuenta de que se refería a Harry Meltham y no al señor Weston. Aquel caballero se había adelantado con entusiasmo para hablar con las jóvenes damas, algo que no se hubiera atrevido a hacer ni si su madre se hallase presente. Asimismo las ayudó a subir al carruaje y no intentó dejarme fuera como el señor Hatfield. Tampoco me ofreció ayuda, por supuesto, yo no habría aceptado de todas formas, pero mientras la puerta siguió abierta, se quedó sonriendo tontamente y charlando con ellas, y después se quitó el sombrero y se marchó a su propia casa. Pero yo apenas me fijé en él. Mis compañeras, sin embargo, fueron más observadoras, y mientras íbamos traqueteando, hablaron entre ellas no solo de su apariencia, sus palabras y actos, sino de cada facción de su rostro y cada artículo de su vestido. No lo vas a tener solo para ti, Rosalie, dijo la señorita Matilda al final de la conversación. A mí me gusta, sé que sería un buen compañero agradable y jovial para mí. Bien, te lo puedes quedar, Matilda, respondió su hermana, con un tono de afectada indiferencia. Y estoy segura, dijo la otra, de que me admira a mí tanto como a ti, señorita. ¿Verdad, señorita Gray? No lo sé, no conozco sus sentimientos. Bien, pero es verdad. Querida Matilda, nadie va a admirarte hasta que no te deshagas de tus modales rudos y toscos. Tonterías. A Harry Meltham le gustan estos modales y a los amigos de papá también. Bien, puede que atraigas a los viejos y a los hijos menores, pero nadie más. Estoy segura de que se van a encaprichar contigo.
No importa, no siempre me desvivo por el dinero, como tú y mamá. Si mi marido es capaz de mantener unos cuantos buenos caballos y perros, me daré por satisfecha, y todo lo demás puedo llevárselo al diablo. Bien, si tienes que utilizar unas expresiones tan ofensivas, estoy segura de que ningún caballero se atreverá a acercarse a ti. Realmente, señorita Grey, no debería usted permitírselo. No hay forma de que lo evite, señorita Murray. Y estás muy equivocada, Matilda, al creer que Harry Meltham te admira. Te aseguro que no es así en absoluto. Matilda empezaba a responderle airada cuando por fortuna nuestro viaje llegó a su fin, y el lacayo interrumpió la disputa al abrir la puerta del coche y sacar los peldaños para que nos apeásemos.